Bueno, entonces muy buenas tardes para cada uno de ustedes que están participando en este encuentro virtual a través de Google Meet y que posteriormente será pasado a las otras formas virtuales. Es un curso intensivo de Sagrada Escritura. Aproximadamente llevamos 10 sesiones, de las cuales ya hemos avanzado con toda la riqueza espiritual, algunas cosas fundamentales. Y por eso le vamos a pedir enseguida al Señor que nos ilumine con la gracia de su Espíritu para que nos ayude a comprender, a entender y también a manifestar nuestra fe de lo que hemos aprendido. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos hacer y en lo que debemos evitar. Inspíranos Espíritu Santo en lo que debemos decir y debemos pensar para procurar tu gloria en bien de todas las almas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A modo de aviso, pues informarles que a partir de ayer se ha comenzado por las redes sociales desde las 5:30 de la mañana en dos momentos importantes, dos novenas que se están realizando simultáneamente. Claro está que la primera que es primero es la novena de todos los santos y la segunda es con el rosario, el Santo Rosario por los fieles difuntos. Es algo especial, no es un rosario normal, sino que hay unas cosas que están cambiaditas y que eso nos puede ayudar mucho. Entonces, quienes quieran entrar por el Face, a las 5:30 de la mañana ya pueden estar siguiendo la oración de laudes con las letanías de todos los santos y el respectivo día. Hoy, pues, es digamos, el segundo día, novena de todos los santos, y es el primer día del novenario por todos nuestros hermanos fieles y difuntos. Bueno, vamos entonces a ver el primer video. Me regalan un instante para ubicar ese video, que es sobre el Papa. Vamos a ver qué nos habla el Papa para el mes de octubre. A ver. Eh, Algo pasa por acá. No me quiere dejar ver. Bueno. No se pudo. Tocó aplazarlo para el próximo encuentro porque no se pudo. Algo hice aquí de mala configuración. Entonces vamos a omitir ese punto y vamos a entrar a la parte de estudio de Sagrada Escritura, de lo que nosotros ya hemos visto hasta el momento. Entonces, qué bueno que de pronto ustedes, si se acuerdan, la vez pasada nosotros ya habíamos avanzado un poquito sobre la explicación de la tesis y ya habíamos dicho sobre lo de Abraham y sobre lo que Dios elige, Dios lo prueba y Dios lo premia. Luego habíamos hablado un poquito sobre los demás patriarcas, que es Isaac, Jacob y José. Y ahora vamos entonces a hablar sobre Jacob, porque ya hemos dicho lo de Isaac. Entonces Jacob significa el tramposo, significa el que suplanta, significa el que suplantó a su propio hermano Esaú en la bendición paterna. Ya con el tiempo, después de la lucha con Dios, Dios le cambia el nombre en Israel, que significa el Dios fuerte, Dios es fuerte. De ahí que Jacob, al hablar de que si Dios es fuerte, entonces Jacob, por esa misma razón, tuvo muchos hijos, 12 hijos, que esa es la conformación de las 12
con su significado, las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Dios sigue siendo fiel, firme en esa alianza, en esa promesa, derramando muchas bendiciones y que renueva a lo largo de toda la vida en la vida de Jacob. En cuanto al sueño de Jacob, si ustedes cuando tengan tiempito, ojalá apunten por ahí en su cuadernito sobre Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22, pues allí están demostrando que el sueño de Jacob significa que Dios no está lejos de la humanidad. Es más, Dios se acerca al hombre, lo prueba fundamentalmente su fe. De ahí que él mismo ha atendido a que se haga un puente para comunicarse con ellos. Esto es más o menos un poquito sobre la historia de Jacob. En el caso de José, en el capítulo de los capítulos 37 al 48 del libro del Génesis, pues allí es donde está explicando prácticamente la parte de José. ¿Quién era José? José era el hijo preferido de Jacob. Y de ahí que la bella historia de José, ese es el famoso José vendido por sus hermanos y corresponde a esos hechos verídicos y realmente que han llegado a suceder. Pero lo que aquí en este caso lo que más nos interesa es la enseñanza religiosa que queda plasmado en esa venta. ¿Qué es lo que se esconde detrás? Sencillamente la misteriosa providencia de Dios que cuida siempre de sus elegidos. Y José también es una figura que se muestra anticipadamente a algunos aspectos de la vida de Cristo. O sea que José, digámoslo así, respalda y resguarda algunos detalles de su vida personal en referencia a Jesús. Por ejemplo, lo decía San Pablo, el apóstol de Cristo, tomó la condición de esclavo, se humilló, y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre sobre todo nombre. Y al igual que José salvó a su pueblo de la carestía, pues también Jesús nos salvó a nosotros de nuestros pecados. Ese es un paralelo estilo homólogo entre lo que vivió en su vida histórica José y lo que realmente vivió para nosotros en la historia de la salvación nuestro Señor Jesucristo. Veamos también algo interesante sobre el contenido teológico, sobre el contenido espiritual de los capítulos del 12 al 50, porque pues de eso se trata en este PDF. Quiero resaltar algunos aspectos importantes teológicamente hablando y espiritualmente hablando de todos estos restos de capítulos del 12 al 50 del Génesis. El primer aspecto a tener en cuenta es que Dios escoge hombres para realizar su plan de salvación. Cuando yo digo que escoge hombres, sencillamente no es un Dios machista. No estamos hablando o explicando aquí que tenía que ser hombres definitivamente y no mujeres. No, Dios hubiera podido escoger mujeres también en el plan de salvación. De hecho, hay algunas protagonistas mujeres en la historia de la salvación. Y la primera que está allí enmarcada es María, la madre de Jesús. Por lo tanto, es aquí en un sentido genérico. Un segundo elemento teológico y espiritual sobre estos capítulos del Génesis es que Dios pide la obediencia de la fe y la disponibilidad total. Por ejemplo, ¿en quién pidió la obediencia de la fe? Abraham, el padre de la fe. Abraham obedece ¿por qué? Porque en el plan de salvación estaba escrito que si no hubiese obediencia, pues claramente quedaría sellada como la fuerza del mal
que trata de opacar la historia de la salvación, pero en este caso el plan de salvación estaba tan bien perfecto, tan bien diseñado, que Dios quiso que Abraham reconociera en su estilo de vida y en su estilo de fe el ser un hijo de Dios verdaderamente auténtico. Un tercer elemento se trata sobre las pruebas que son como una ocasión maravillosa para demostrar nuestra preferencia por Dios. Claro, porque Dios, según en el numeral 24, si no me equivoco, ojalá no esté equivocado, o es el 18 de la Constitución Gaudium et Spes, cuando estamos hablando de gozos y esperanzas, en el Concilio Vaticano II, decía San Juan Pablo II, que el hombre es la única criatura verdaderamente amada y querida por Dios. Esa es la certeza del por qué Dios prefirió en el plan de salvación a los hombres. Un cuarto punto es sencillamente que Dios se convierte siempre en el espíritu fiel a las promesas que él mismo había generado para la humanidad. Es decir, siempre Dios ha sido de manera vertical para una manera horizontal la fidelidad. Cosa tal que en nuestra condición humana y condición mortal, desafortunadamente, si no tenemos el Espíritu Santo en el corazón, pues nuestros planes serían siempre de infidelidad. Pero afortunadamente, por nosotros los hombres y mujeres, recibir toda la potencialidad, todas las facultades, todas las virtudes, todos los principios, normas, y etcétera, etcétera, de ahí que por eso es que nosotros tenemos como la facilidad de llegar a Dios y Dios nos acompaña en ese término de fidelidad. Y el último punto es que Dios se escoge un pueblo que va gestándose en el camino mismo de la historia. Es decir, que se va haciendo en su caminar, no retorna hacia sí mismo como le ocurrió a aquel Ulises, el rey de Ítaca. Y el pueblo de Dios es un pueblo en camino hacia la eterna patria. ¿Para qué? Para llegar a esta patria, pues hay que llegar mejor, hay que llegar a esa patria pequeña de la comunidad. Es decir, que hay que correr el riesgo y se va a encontrar en el caminar oscuridad, pero ante todo la fe en Dios y la confianza en Él siempre nos acompañará y nunca nos defraudará. Y como conclusión de este PDF sobre la explicación de los capítulos del 12 al 50 del libro del Génesis, es sencillamente que la historia de los patriarcas, como las que ya acabamos de ver, pues se evoca la figura de sus grandes antepasados y cada uno tiene su propia característica, suponiendo no, sino que, por ejemplo, Abraham es el hombre de la fe, cuya obediencia se le es premiada por Dios, que le promete una posteridad para él mismo y también la tierra santa para sus descendientes. En el caso de Jacob, es el hombre que se convierte en hombre de astucia, hombre que suplanta a su hermano Esaú y escamotea la bendición de su padre Isaac. Pero de nada le habrían servido todas sus habilidades si Dios no le hubiera preferido a Esaú. Desde antes de su nacimiento, en este caso José, sería el hombre más honesto, el hombre íntegro, el hombre lleno de caridad y de sabiduría. Les invito a que se unan conmigo allá. Ustedes repiten después de mí la oración. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por habernos llamado a pertenecer al pueblo de Dios. a pertenecer al pueblo de Dios. Te pedimos por todos los que nos guían Te pedimos que nos guíe en este peregrinar hacia ti, en este peregrinar hacia ti, para que nunca les falte tu luz y tu amor. para que no falte Y a nosotros danos la gracia y a nosotros danos la gracia de ser obedientes de ser obedientes como lo hizo el siervo Abraham. como lo hizo Abraham. Aumenta nuestra fe Aumenta y nuestro deseo de caminar hacia la tierra prometida. Amén. hacia la tierra. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, como no puedo acceder a lo que yo quería mostrarles a ustedes sobre lo de Sagrada Escritura, entonces ese videito sí lo puedo estar enviando en cualquier momento, porque pues es una ayuda, una herramienta que les va a fortalecer sus conocimientos, la profundidad de todo lo que ustedes están ejercitando para ser buenos catequistas, buenas personas y buenos hijos de Dios. Bueno, entonces ya al principio les dejé el planteamiento. Ojalá pues ya para el próximo martes de la semana que viene ya vamos a empezar con el nuevo PDF, que sería la sesión 11, donde estamos explicando prácticamente el libro del Éxodo. Me encantaría que ustedes en una hojita, en cualquier momento, no importa la cantidad de cosas que ustedes escriban, no importa, pero que sean sus palabras, puedan escribir qué les dejó, qué mensaje les dejó claro el libro del Génesis. Ese sería como el primer punto. ¿Qué mensaje les dejó claro el libro del Génesis? Y en segundo lugar, la segunda pregunta es, usted como catequista, ¿qué le encantaría enseñarle a los niños de primera comunión de algún aspecto que tenga que ver con el libro del Génesis? Entonces, esos son los dos puntos. El primero, vuelvo y les digo, el primer punto es escribir con sus palabras qué le dejó de enseñanza, qué le dejó de claro el libro del Génesis. Y el segundo, qué tema le encantaría como catequista enseñarle a los niños de primera comunión, pero que tenga que ver con el libro del Génesis. A ver si ustedes se estrenan acá para ser un buen catequista, porque son preguntas que nos van a ayudar muchísimo a ir despejando dudas de lo que no es simplemente conocer un libro, sino sencillamente ir almacenando ideas para que nuestros conocimientos en nuestra vida práctica pues se vayan allí injertando en la experiencia de fe de todos los demás, de todas las demás personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Que el Todopoderoso derrame sus bendiciones y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que pues nos acompañaron con la charla y que esto nos pueda servir mucho para crecer en nuestra fe. Felicidades para todos. Gracias.
bendiga. Bueno, amén. Bueno.